Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, los voy a invitar a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, versículo del 12 al 18. También voy a leer después algunos versículos del capítulo 3. Eclesiastés, hermanos, fue escrito por Salomón. En el capítulo 1, versículo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. En el versículo 12 dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Pero además hay otros pasajes bíblicos que nos indica que la autoría es del rey Salomón. Entonces yo quiero ahora con ustedes comenzar a leer a partir del versículo 12. Eclesiastés lo que tiene, hermanos, es una especie de discusión del autor consigo mismo. Si nosotros leemos capítulo a capítulo, nos vamos a dar cuenta de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba sintiendo, de esa reflexión que él estaba teniendo, ¿tá? Esa reflexión consigo mismo. Había una confrontación en los primeros capítulos sobre la vida y la muerte, sobre la sabiduría y la necesidad, la riqueza y la pobreza. Pero también una de las cosas que cuando nosotros empezamos a leer Eclesiastés nos da la sensación de que cuando escribe su carta había mucho pesimismo. Aunque él, hermanos, no niega el valor que tiene la vida, pero él estaba en ese momento cuestionando, autoevaluándose su vida, lo que él había hecho. Entonces comienzo a leer el versículo 12 y dice así: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Amén. Hasta ahí la palabra. No lo cierren porque vamos a seguir leyendo versículos del capítulo 12. Fíjense que él dice: observé todo lo que ocurría. Y empecé a darme cuenta, estoy parafraseando, que nada tenía sentido. Todo lo que observaba, lo que veía no tenía sentido. Y me dije a mí mismo: soy el más sabio de todo lo que han pasado en el reinado, lo que era mi familia, pero ni así he logrado conseguir lo que quería. Hay algo en el versículo 17 que él dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y muchos temas. Se dedicó a estudiar. Todos sabemos que era el rey, fue uno de los reyes más sabios. Él le pidió a Dios cuando entró al reinado sabiduría, y Dios se lo dio. Pero él tenía tanta sabiduría, hermanos, que si nosotros nos detenemos a leer, él habla muchas veces que tiene aflicción de espíritu. Pero si él había pedido sabiduría a Dios y Dios se la había dado, él le había pedido a Dios cosas maravillosas y Dios se lo había dado. ¿Qué pasó en ese momento? Porque él mismo dice que está viviendo aflicción de espíritu. Y hay algo también que él aclara y dice: quien añade más conocimiento también está añadiendo dolor. Yo reflexionaba, hermanos, en que en este momento él está diciendo que la sabiduría, todo lo que ha
aprendido, todo su conocimiento le está produciendo dolor porque no alcanza a llenar ese vacío que él siente. Fue el hombre más poderoso, más rico, y está diciendo que no es feliz. Traté de disfrutar con todos los placeres de la vida, y empieza a describirse. Ustedes sigan leyendo, él describe todo lo que logró. Tenemos en la palabra de Dios lo que pasó con este hombre que amaba a Dios, que le había pedido sabiduría a Dios, y hoy estaba con aflicción de espíritu. Alguien que conocía la palabra, que sabía que su padre amaba, que la palabra nos decía que su papá tenía un corazón agradable al Señor. Entonces ninguno de nosotros está libre de deslizarse, porque una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos un montón de responsabilidades, pero no puede estar Dios de un lado. Tenemos que tener tanta sabiduría para entender que no podemos equivocarnos como este varón de Dios lo hizo. Y empieza a describir todo lo que él logró, pero logró cosas humanas porque aún seguía con un gran vacío. En el versículo 11 dice que había vanidad, había aflicción, sin provecho. Él se sentía mal porque no encontraba una razón para vivir. Pero es tan grave, hermanos, tan grave la situación que él estaba viviendo, porque se había afanado. Tenía todo, pero no tenía nada. ¿Qué nos sucede a nosotros cristianos que no podemos entender que tenemos que tener al Señor al lado nuestro? Nosotros debemos mirar al Señor. Cuidado con aquellas cosas que vienen a ocupar el lugar del Señor. Si te va a destruir la familia, vas a tener problemas económicos y vas a seguir con problemas económicos. Y vas a seguir estresado, vas a seguir enfermándote porque estás equivocado. Era un hombre que tenía todo, era un rey. Podía ser feliz, pero se deslizó del camino del Señor. En el versículo 17 dice: aborrecí la vida, todo me era fastidio. Aborrecí mi trabajo, me desilusioné. Que Dios nos guarde, hermanos, de no ser cristianos quejosos. Este varón dice: me desilusioné porque no me sirvió nada de todo lo que hice. No me sirvió nada. Entonces, en este momento de su vida, él no tenía una salida porque él se sentía que había perdido el tiempo. Llega a decir en un momento, si seguimos leyendo, llega a decir: ahora el que vendrá va a heredar lo que yo hice. ¿Qué es lo que va a heredar mi familia? ¿Qué es lo que va a ver mi familia? ¿Qué ve mi familia en mí? ¿Cómo me ve a mí? ¿Cómo nos ve nuestra familia a nosotros? ¿Nos ve afanados? ¿O nos ve confiando en un Dios que tiene poder? En un Dios que nos va a dar la salida. Y en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, los invito a leer y dice así: no hay cosa mejor que el hombre, sino que coma y que beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Amén. Estoy viendo que el hombre puede comer, puede beber, puede vivir en paz, puede estar alegre. Pero si está la mano de Dios, si está el Señor con él. Pero fíjense, hermanos, que si nosotros vamos al capítulo 3, versículo 10, él dice así, 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Cuando voy a la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice que yo he visto
la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Está diciendo, yo he visto la carga que Dios ha puesto sobre nosotros. Hermanos, cuando yo reflexionaba en esta palabra, Él ve una carga. ¿Sabe qué cristiano ve una carga? El que no ha entendido que todos nosotros fuimos llamados con un gran propósito. El gran problema que tenemos nosotros es que no entendemos que vivimos y tenemos un libre albedrío. Entonces somos responsables de tomar las decisiones en nuestra vida. Tenemos que trabajar, sí. Tenemos que descansar, sí. Pero también tenemos que buscar ese tiempo de estar con el Señor. Porque si yo no estoy con el Señor, yo estoy cansada, estoy de mal humor. Dice, aflicción de espíritu. Voy a estar en mi casa, no como una mamá. ¿Cómo estar en mi casa si tengo aflicción de espíritu? ¿Cómo soy como papá cuando tengo aflicción de espíritu? ¿Cómo estoy siendo yo? Y él empieza a decir y empieza a ver esa carga porque no ha entendido. Recién ahora está diciendo, entiendo que el hombre que come y que bebe y que confía y que está de la mano de Dios puede vivir mejor. Pero para mí es una carga. ¿Saben por qué? Porque él decidió buscar su felicidad sin Dios. La felicidad no viene por una carrera, no viene por un título, no viene por la familia, no viene por el marido y el novio que se puedan conseguir los que son solteros. Si yo estoy bien alimentada en la presencia de Dios, con la persona que yo logre una familia, con la persona que yo esté en mi trabajo, donde sea, como yo estoy llena de la presencia del Señor, voy a ser una persona diferente. No voy a tener aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Él decidió buscar la felicidad sin Dios y tuvo aflicción de espíritu, desasosiego y vacío interior. Y ahora yo quiero leerles a ustedes qué significa cada cosa. Aflicción de espíritu, sentimiento de amargura, tristeza y pesar. El cristiano no podría vivir esto, hermano. Me levanté, ¡ay, que me lamento! ¡Ay, no! Y ahí empezaba. Y el que no va a la iglesia y vive conmigo dice, ay, por favor, si ella va a la iglesia y piensa así, se lamenta así, mejor ni voy. Nosotros corremos a nuestra familia. Mordete la lengua, hay que aprender a morderse la lengua. Y más cuando nuestra familia todavía no vino a los pies de Cristo. Y somos tan maduros que no nos damos cuenta que nuestros hijos tienen que convertirse. Porque yo los puedo traer a la iglesia, eso no me asegura que se conviertan. Con 12 años que tiene Jonathan, hermano, yo no dejo un día de orar que Dios me guarde, me ayude a mí a ser una buena mamá para darle testimonio a ese chiquilín que se convierta. Porque viene a la iglesia, porque los papás vienen a la iglesia. Viene a la iglesia porque la mamá es la pastora. ¿Qué pasaría si yo no estoy? ¿Alguna vez se pusieron a pensar de sus hijos? Y si sus hijos pasan por decir, ay, no, y no tengo ganas, no tienen que pelear con ellos, se tienen que poner a orar como locas y como locos. Porque eso está dando señales de que se les apartó el hijo. Si hay algo que ocupa el lugar de congregarse, abran las antenas porque es gravísimo. Aflicción de espíritu, sentimiento de amargura, tristeza y pesar, desasosiego, no hay paz. Ay, pero yo tengo paz, pastora. Bien, me alegro, bárbaro. Pero dice que es la persona que es irritable. Ay, no, pastor. Mi esposo me dice a mí que tengo un carácter, pero es el carácter que heredé. No, hermanos. Cuando vengo al camino de Cristo, tengo que dejar que Dios me molde el carácter. Tengo que tener cuidado
cómo soy, porque si soy irritable, estoy en el camino de este predicador, que conociendo la palabra no la vivía. La persona que se siente vacía en su interior es la persona que se siente solo. Algo me falta en mi vida. Y es la persona que empieza. ¿Viste? No ayudas, Nora. La carga la llevo yo. ¿Viste? Las cosas no funcionan. Y así empieza el matrimonio con los hijos. Uno se echa la culpa al otro, el otro se echa la culpa. Y ahí empiezan. Y ahí nos tenemos que poner a reflexionar, hermanos, que había este varón de Dios. Buscó algo que no podía encontrar. ¿Por qué no podía encontrar la satisfacción? Porque no estaba Dios en el asunto. Porque no estaba el Señor en el asunto. Porque yo tengo que entender que tiene que estar Dios en el asunto. ¿Cuál es el problema de orar? Que esté Dios en el asunto. ¿Cuál es el problema? Yo quiero hacer una carrera. He orado para ver y no dejar y descuidar a mi familia antes de hacer una carrera. ¿Será la voluntad de Dios y solamente Sandra la que quiere o estará Dios? Porque si está Dios en el asunto, no me voy a estresar, no voy a traer problemas familiares a mi casa porque está Dios en el asunto. Pero cuando yo quiero, hermano, hacer cosas como pasó con el rey Salomón, empiezo a enfriarme y empiezo a traer problemas a mi familia. Pero antes de eso, empieza mi corazón a sufrir y a dañarse. Y después me quiero quejar porque Dios no me escucha, porque pido oración y porque Dios. Tendríamos que sacar de nuestra boca el por qué y autoevaluarnos, porque este varón está diciendo y está reconociendo. Se podría vivir diferente, se podría hacer tal cosa. Ahora entiendo. Vamos a Eclesiastés 3 y voy a leer del versículo 11 al 15. Y dice así. Él empieza ahora a entender. Y miren lo que dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que el don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. No podemos seguir lamentándonos lo que hemos vivido. ¿Qué voy a vivir de ahora en adelante? Él ahora entiende el predicador y dice, lo que Dios hace es definitivo, hermano. Es definitivo. Nada se puede añadir, nada se puede quitar. Dios obra así para que el hombre tema. Pero cuando empezás a buscar diferentes versiones, no es temor de tenerle miedo a Dios. Es ese temor que me va a dar reverencia a Dios y que me va a dar obediencia, que me va a hacer caminar en Él. ¿Tienes un problema matrimonial? ¿A quién tienes que acudir? Al Señor. ¿Tienes un problema económico? Al Señor. Señor, muéstrame cuál es mi problema. ¿Qué es lo que estoy obrando mal? ¿Qué es en lo que estoy fallando? Entonces ahí el Señor va a organizar. Versículo 15 dice al final, te lo acabo de decir, Dios restaura lo que pasó. Tener cuidado, los jueves estamos con unas enseñanzas, tener cuidado. Que hay cristianos que dicen que son cristianos, pero hay incredulidad, no puede haber incredulidad dentro de mi corazón. Porque si yo estoy hablando con alguien y me está diciendo, ora, y yo digo, sí, pero fulano no va a cambiar. Estoy mostrando incredulidad, hermanos. Estoy mostrando incredulidad.
Porque entonces, ¿para qué voy a orar si ya pienso que la persona no va a cambiar? Tengo que ser consciente de que muchas veces la bendición está ahí, pero no la recibo porque soy yo que oro mal, pido mal o no entiendo. Este varón no estaba entendiendo. Y cuando él entiende, dice, bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Nosotros no sabemos, si leemos todos los capítulos de Eclesiastés, ninguno de nosotros tiene la seguridad en ninguno de los pasajes bíblicos de saber si Salomón se salvó. Porque si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que él estaba en esa sensación y seguía con la aflicción de espíritu. Puedo venir a la iglesia, puedo querer servir a Dios, pero voy a mi casa y si sigo con una aflicción de espíritu, con desasosiego, con ese vacío interior, tengo una mala noticia para decirte. No estás viviendo como un verdadero cristiano en victoria. Porque un cristiano que vive en victoria va a tener paz y va a creer. Dios restaura, dice la palabra. Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Ya está. Entonces Dios va a restaurar tu alma, tu corazón, tu vida. Pero cuando venís a Cristo, cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que estoy viviendo? Autoevalúate. ¿Qué es lo que pasa en mi vida que no recibo la bendición? Pasa 2022, 2023, 2024 y sigo con los mismos problemas, las mismas luchas, todo igual. Es lo mismo que decir, voy a hacer dieta, empiezo el lunes. Y ustedes me preguntan, ¿este lunes 21 de agosto? ¿De qué año? ¿2023? Bueno, quiero cambiar, entonces tengo que decir, quiero cambiar hoy. Así es con el Señor, no cualquier lunes, no cualquier mes. Porque nosotras también nos engañamos con las dietas y el lunes empiezo y así engañamos también, nos engañamos nosotros mismos pensando que nuestra vida espiritual está bien. Y resulta, hermano, que vivimos todos los años con el mismo problema, la misma situación y no analizamos que tenemos que cortar con eso. Si Dios restaura, voy a ir a la fuente. Y la fuente es la palabra. La palabra me va a guiar, la palabra me va a decir lo que tengo que hacer. Salomón lo tuvo todo. No te afanes por trabajar. Porque si sos mal administrador, si cobras 100, vas a gastar 200. Ay no, porque yo cambio de trabajo, voy a cobrar 200. Vas a gastar 400. No te engañes, porque te estás engañando de la misma manera que cuando te engañas de las dietas. Exactamente igual. Entonces, somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿Cómo me administro con esto y vivo con lo que tengo para después ir gota a gota creciendo? No podemos subir una escalera saltando de 3-4 escalones. Tiene que ir paso a paso. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Tú estás viviendo con una aflicción? ¿Estás viviendo con aflicción espiritual? ¿Estás desanimado? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes solo? Si está pasando eso, debemos acudir al Señor y decir, Señor, yo no quiero esto para mí. Él, o sea, Salomón, lo reconoce. Yo se lo leí en el capítulo 2, versículo 24, donde él dice, no hay nada mejor que el hombre viva bien. Yo he visto que esto pasa si está de la mano de Dios. Si Dios nos ha sostenido hasta ahora es porque Él nos ama. No nos podemos afanar por el mejor empleo. No podemos afanarnos porque tengamos esto. Es preguntarle, Señor, ayúdame a hacer tal cosa. Tú sabes que lo quiero hacer, pero quiero que tú camines delante para yo poder disfrutar cada etapa de mi vida. Y ahí está el tema. ¿Disfrutamos las etapas de nuestra vida o pasamos por la vida sufriendo hoy una situación, mañana la otra, pasado la otra? Eso no quiere el Señor para nosotros. Él realmente quiere que nosotros podamos entender que Él nos va a dar lo necesario para vivir. Y que nos ha dado una gran bendición, hermanos. Hay gente hoy que no vino a la iglesia
porque está deprimido porque no tuvo hijos. Y los que tenemos hijos, tenemos un gran tesoro en las manos, que los hijos no son nuestros, son del Señor. Y nos dejamos estar y daremos cuenta de cómo los estamos criando, nos guste o no nos guste. A mí me da pena. Hermanos y hermanas que están viviendo esa situación. Adultos que te dicen, hoy no tengo una esperanza porque no sé quién va a estar conmigo y hoy es un día terrible. Los diciembre son meses terribles. Y nosotros tenemos todo para ser felices y no hemos entendido. Pasó con este predicador. Tenía todo. Si ustedes leen cada capítulo, todo. Y dice, cantores, cantantes, caballos de no sé cuántas razas, las mujeres que quiso. Y nos está diciendo que vive con aflicción de espíritu, con desasosiego, con vacío interior. Todo porque no tiene al Señor. ¿Quién va a sostener tu casa? Es Dios, si tú lo buscas. ¿Quién va a sostener tu economía? Es el Señor, si tú lo buscas. ¿Quién va a hacer que tus hijos sean de bien? Es con la ayuda del Señor. Porque nosotros somos imperfectos. ¿A quién tenemos que buscar para que nos dé sabiduría? Al Padre, que es la clave. Es Él que tiene la clave. Nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero realmente ser una cristiana genuina, hermanos. Dejemos de decir que somos cristianos, pero nuestra vida es un desastre. Cuando nosotros nos quejamos y nos ponemos al nivel de otra persona que no se congrega, que no conoce a Dios, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano, porque ser cristiano es seguir a Cristo. Predicar, hermanos, con la actitud, con mi testimonio, acá, en la esquina, afuera, donde vaya. ¿Por qué no hemos entendido? ¿Por qué no entendemos que el Señor puede venir hoy, puede venir mañana y nos vamos a quedar si no entendemos su palabra? Por casualidad, hace 15, 20 días, que por casualidad, mirando un programa de Argentina, apareció otro virus, hermanos. Apareció y están como locos. Están tratando de razonar de dónde. Y fueron unas semillas que exportaron de Estados Unidos y eran semillas de tomate y está pestado. Y están como locos los laboratorios porque produce cáncer. Otro nombre tiene, pero un cáncer en la piel y la persona se muere. Y no, todavía seguimos. Ay, no, ya pasó la pandemia y seguimos así. Y bajamos los brazos, porque en la pandemia la gente buscó de Dios. Pero ahora las iglesias están abiertas y ponemos excusa. Que Dios nos ayude, Y vamos a orar y pedirle al Señor que no permita que ninguno de los que estemos aquí seamos de mal testimonio a nuestras familias, a nuestros hogares, hermanos. Porque predicadores vamos a ser en nuestra casa, evangelistas, misioneros primeros en nuestra casa, con los que nos rodean. Y eso daremos cuenta con nuestros hijos, daremos cuenta con nuestros amigos, daremos cuenta hasta donde trabajamos, hermanos. Vivimos en una burbuja, metidos en un cuadrado de lo que nos parece a nosotros. Se está levantando en Uruguay un gran porcentaje de suicidios en niños 10, 11, 12 años, hermano. Y seguimos sin darnos cuenta. ¿Qué pasa? No miramos el informativo, no leemos, no buscamos de la palabra de Dios. La palabra no nos está mintiendo, está diciendo que se aproximan los últimos tiempos. Entonces vamos a orar en este momento y vamos a ponernos de pie, vamos a decirle al Señor, Señor, necesito más de tu presencia. Y aquellos que están bien con el Señor, aquellos que buscan cada día al Señor, decir gracias, Señor, gracias porque tú me has escogido, gracias porque tú me has dado entendimiento, hermanos. Porque el Señor es maravilloso, el Señor nos guarda cada día. Él nos da libertad en nuestra mente, en nuestros corazones, para realmente entender que necesitamos de Cristo. Necesitamos ese alimento espiritual cada día. Necesitamos, hermanos,
Debo necesitar al Señor desde que abran mis ojos. Debo necesitar para que el Señor acuda a mí, hermanos. Por favor, tengo que decirle al Señor, necesito que me enseñes a ser una mejor mamá. Necesito que me enseñes a ser un mejor papá, una mejor persona. Pero estamos viviendo engañados. Estamos viviendo simplemente con una apariencia. Y eso a Dios no le agrada. Este predicador buscó y no encontró. Pero nosotros en la palabra tenemos que buscando a Cristo tú lo vas a encontrar. Tú vas a encontrar la solución del problema que estés viviendo. Pero que este sea el momento para que tú se lo entregues a Dios. Quita toda carga, que hoy te vayas de este lugar sin aflicción de espíritu. Que tú te vayas de este lugar realmente libre, libre tu mente, libre de toda preocupación. Libre de toda preocupación, libre diciéndole al Señor, Señor, yo obedezco tu palabra, entrego a mis hijos en tus manos, entrego a aquellos que tienen nieto en tus manos, soberano Dios. Ten misericordia de mi vida y enséñame a dar un buen testimonio, Señor.